Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Silva Bernal y el día de hoy voy a hablarles en mi artículo sobre los derechos de la mujer en el ámbito internacional e interno en cuanto a Colombia. Desde ese punto de vista, el problema que yo quise plantear en mi trabajo es si por medio del derecho internacional realmente se logra la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pues a nivel internacional e interno. Partiendo de eso, podemos decir que en la Carta de las Naciones Unidas, que fue aprobada en 1945, se establece la igualdad entre los hombres y las mujeres como una garantía de un derecho fundamental, teniendo en cuenta la dignidad humana sin importar el sexo, es decir, masculino o femenino. Además, uno de los fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas es que se debe fomentar la dignidad y el respeto entre las personas. Dicho desde otro punto de vista, en la misma Constitución política se establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, sin distinción de sexo, religión, raza, pensamientos y demás. Cuando se aprobó esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se entiende que se aplican pues tanto a hombres como a mujeres. Esto se dio en 1948. Igualmente se dio un gran debate, pues en un inicio estaba contemplado que los derechos iban para los hombres, por lo cual se dio un debate muy extenso en el cual se tuvo que modificar el documento para colocar que los derechos humanos son para todas las personas y seres vivos, para que así no se pueda vulnerar la dignidad de la mujer como tal. Ahora bien, dicho esto, se entiende que los países que están vinculados porque hacen parte de algún tratado internacional, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues deben cumplir directamente todas las disposiciones que se encuentran consagradas en esas convenciones y tratados. Pues es de especial protección para las personas, incluidas las mujeres, claro está. Además que los órganos encargados deben vigilar la aplicación del correcto funcionamiento de estas normas y los estados deben denunciar cuando se vulneran esos derechos que se encuentran protegidos ante los ojos de la ley, pues se entiende que se encuentra prohibida toda discriminación para todas las personas y se debe garantizar ese goce de todos los derechos consagrados en esos tratados e incluso en las constituciones políticas de cada país. Se entiende que se tiene que proteger la vida, la libertad, la igualdad, circular libremente dentro del territorio, tener libertad de pensamiento, estar protegido contra la esclavitud, a los malos tratos o torturas, a la seguridad, a la familia, a tener cualquier creencia y muchos derechos más que se encuentran regulados tanto de manera internacional como interna en cada país. Ahora bien, las Naciones Unidas aprueban que la discriminación contra la mujer entra en el marco de una ofensa a la dignidad humana, viendo así a los países pues adoptar medidas para erradicar esa vulneración de esos derechos. ¿Por qué? Por medio de la creación de leyes, prácticas, costumbres, reglas que aseguren la igualdad entre los hombres y las mujeres. Adicionalmente, en 1967, la Asamblea General aprobó un tratado sobre los derechos de la mujer que es vinculante y se debe eliminar toda discriminación referente al sexo femenino, dado que deben disfrutar de los mismos derechos de los hombres, pues tienen los mismos instrumentos y leyes que los protegen. En el ámbito internacional, los derechos de la mujer han trascendido de maneras sublimes, pues ha sido tema central de muchas conferencias generando importantes compromisos entre los países, pues se tiene que dar esa igualdad de derechos humanos referentes a la mujer. Por ejemplo, en 1975 fue el Año Internacional de la Mujer en México y se dio la primera conferencia mundial sobre la mujer como un plan de acción que promovía los derechos de la mujer en las Naciones Unidas. En 1980 se realizó la segunda de las conferencias más grandes
sobre la mujer como tema principal y se dio en Copenhague. La tercera Conferencia Internacional de la Mujer se celebró en Nairobi en 1982 y gracias a este recorrido se ha ido a pasar, pues al pasar de los años, de una manera exhausta, pues se ha logrado de una manera internacional empezar a observar a más profundidad todas las vulneraciones que sufren las mujeres, creando las bases de lo que se tiene hoy en día, gracias a esas conferencias, creando leyes para la protección de los derechos e intereses de las mujeres. Y así los países pues se obligan de una u otra manera creando compromisos que se remontan exclusivamente a proteger a la mujer. Tanto así que se llegó hasta una cuarta conferencia internacional sobre la mujer en Beijing en 1995, pues se entiende que dentro del ámbito de mujer se dan ciertas clasificaciones para discriminarlas aún más. Por ejemplo, las mujeres mayores de la tercera edad. Aparte de que son mujeres y por ese simple hecho ya son discriminadas, por el hecho de ser mayores tienden a ser más discriminadas, más vulneradas. De igual manera, las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, pues son personas que llegan al punto de ser abandonadas y de una u otra manera representan una carga, por decirlo así. Es ahí cuando se ve ese plan de acción internacional para la protección de esas personas que son vulnerables por sus condiciones en este caso. Y pues que se proteja directamente a la mujer como tal. Como ya lo dije anteriormente, el derecho ha evolucionado al pasar de los años, a tal punto de que se perfeccionan ciertas leyes o derechos para que tengan un mejor funcionamiento en cuanto a la protección de los derechos de la mujer. Cada día pues se sigue evolucionando y se proyecta que en un futuro se logre la total protección de los derechos de la mujer y como tal de las personas. Así como por ejemplo se creó el Programa de Acción de Viena en 1993, es la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se quería estudiar más a profundidad el hecho de que los derechos de la mujer son derechos humanos, creando así una conmoción internacional para la protección como tal de la mujer y esclarecer que son partícipes de todos los derechos que se encuentran regulados en el ámbito interno de cada país e internacionalmente, pues se entiende que son derechos fundamentales. Después, en 1994, se dio la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. En un inicio, como su nombre lo indica, el tema central era la población y el desarrollo, pero se da un giro inesperado cuando la conferencia se empieza a usar desde una perspectiva no demográfica, sino desde el punto de vista humano, acogiendo hacia la mujer, a la familia, a la salud, el trabajo y una serie de derechos de los cuales participe la mujer como una persona natural. Además de esas 4 conferencias internacionales que tenían como base hablar de los derechos de las mujeres, se han dado otros métodos de acción que dan giro en torno a la mujer, pues al pasar de la historia se entiende que culturalmente las mujeres son la base de todo, la base de la vida, la base del núcleo familiar, y que asimismo debe ser protegida, pues la mujer, de cierta manera, es el pilar de la población. También en esta comisión se da la condición jurídica y social de la mujer, que fue creada en 1946, que tiene como finalidad dar recomendaciones e informes destinados al Consejo sobre la productividad de los derechos de la mujer en ámbitos políticos, civiles, económicos, educativos, sociales, y asimismo tiene como objeto que lleguen al Consejo los problemas que se dan de manera inminente y que requieren una solución pronta cuando se encuentran derechos vulnerados referentes a la mujer. Gracias a toda esta protección que se han pensado a dar de manera internacional, es que se puede empezar a definir y dar fin como tal a esa opresión o vulneración que las mujeres han tenido al paso del tiempo. Pues las mujeres
eran objetos que cotidianamente sufrían de discriminación y violencia. Eran oprimidas en muchos aspectos y al pasar del tiempo y de la evolución, pues ha sido crucial lograr ciertas modificaciones en el marco de los derechos humanos que incorporan la dignidad de la mujer sin importar el género, mejorando la calidad de vida de las personas y garantizando de una manera efectiva todos los derechos que son inherentes a la persona y no simplemente al sexo. Eh, pues por ciertas estructuras sociales del pasado, la mujer simplemente servía para el hogar, pero hoy en día la mujer tiene las mismas capacidades y cualidades que los hombres. Y así ha sido siempre. Lo único que cambia es que evolucionamos cada vez y pues vamos notando más que la mujer es indispensable. Nos dotamos de información y conocimiento, cosa que nos hace pensar que todos somos iguales y merecemos de la misma libertad y derechos. Por ejemplo, que las mujeres también están en la misma disposición de trabajar, así como un arquitecto puede existir una arquitecta. Las mujeres del hoy se encuentran llenas de poder, de virtudes, de cualidades que las hacen únicas e inigualables, irreemplazables, a tal punto que son esenciales para la vida cotidiana y por eso son de especial protección. Se ha llegado a tal punto que incluso tienen más derechos que los hombres, porque así debe ser. De una u otra manera, físicamente no cuentan con las mismas cualidades que los hombres, como por ejemplo la fuerza, pero en otros aspectos, como lo son los derechos, cumplen con las mismas características. Incluso se ha llegado a pensar que las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres, desde el punto de vista de que los hombres solamente estamos dotados de fuerza y las mujeres de inteligencia. En todo este trabajo, a la conclusión que pude llegar es que al pasar del tiempo, así como seres racionales e inteligentes vamos evolucionando, el derecho también evoluciona, no solamente de una manera interna sino externa, a tal punto que no se quiere llegar al ser del derecho, a la problemática, se quiere llegar al deber ser, que es el objeto con el que fueron creadas las normas, tanto privadas como públicas, como del territorio, como internacionales. ¿Para qué? Para que no exista una discriminación ni de sexo, ni de religión, ni de raza, ni de pensamiento, ni de etnias. Para que realmente todas las personas tengamos los mismos derechos y que sean así protegidos, que todos tengamos el mismo acceso a la jurisdicción para que nos puedan proteger y resguardar nuestros derechos. Y es así como el derecho internacional ha intervenido a tal punto que está uniendo a los países, a las naciones, a los estados, para que ciertos derechos sean para esos países. Y lo que se quiere lograr